continuamos en la entrevista. Estamos conversando con José Ramón Cardeno Shaadi. Él es abogado. Estamos hablando sobre una campaña que se llama México Defiende lo Suyo. ¿Quién está detrás de México Defiende lo Suyo? Evidentemente usted como abogado pues representa este esfuerzo, pero ¿quiénes están detrás? Bueno, tengo yo el honor de liderarlo de forma honoraria, pero por primera ocasión se reúnen... ¿Forma honoraria significa sin ingresos? Sin ingresos, sí, ad honorem, sin ingresos, sin algún estipendio. Es una campaña que no tiene un tinte político, simplemente académico, en donde por primera vez se hace conciencia y se reúnen todas las voces que están interesadas o que son factores dentro de la propiedad intelectual. ¿Cuáles son esas voces? Bueno, podemos hablar de algunos creadores, como el maestro Armando Manzanero, quien es además presidente de la Sociedad de Autores y Compositores. Algunas sociedades de gestión colectiva que representan, por ejemplo, Paul Achar, de los pintores, la SOGEM, la SOMAP. La SOGEM es la de escritores, la Sociedad General de Escritores de México. La ANDI. La ANDI es de intérpretes. El Sindicato Nacional de Músicos. Además de algunos de estos personajes, algunas cámaras con quienes se han hablado de radio y televisión, de hoteles y moteles, de restauranteros. Pero también por el otro lado, en el aspecto internacional, hay una gran relación y un acercamiento con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de donde también soy consejero honorario. ¿Es la WIPO se llama? La WIPO en inglés, la OMPI en español, que es la organización de la ONU que se dirige específicamente a los temas de propiedad intelectual, la CISAC, que es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Adicionalmente a esto, algunos académicos de universidades como la Escuela Libre de Derecho de la UP, algunos medios de comunicación se han sumado, también algunos vendedores de piratería, líderes ¿también vendedores de piratería? También tienen una voz que tiene que ser escuchada y que tienen también muchos razonamientos detrás del por qué venden la piratería y el contrabando y por qué también tienen derecho a hacerlo, porque este país, señalan ellos, tiene derecho a que se venda piratería y alguna necesidad también de que exista la venta de piratería en vez de que estén realizando otras actividades. Explíqueme si es justificable eso o es simple y sencillamente la forma en que un grupo se apropia de los derechos de propiedad intelectual de otros. Bueno, a mí no me gustaría en este momento juzgar, en especial porque yo siempre defiendo la ley al creador, pero también entiendo que puede tener un derecho social y una necesidad que las circunstancias han generado, para lo cual ellos tengan que vender. Doctor Cardeno, cuéntenos, ahora la tecnología está cambiando, ahora tenemos aplicaciones y programas en las nubes, ahí guardamos ya fotografías y música en la propia nube electrónica. Por otra parte, el mercado de la telefonía, el mercado de las comunicaciones se ha modificado también de manera sustancial con los famosos protocolos de Internet que permiten hacer llamadas de larga distancia, por ejemplo, sin un costo adicional al que se tiene de infraestructura. Cuéntenos, ¿cómo se manejan estos tipos de avances tecnológicos en el mundo actual, sobre todo cuando sabemos del valor precisamente de esta propiedad intelectual? Bueno, esa es la gran pregunta de esta tarde, de esta noche. Cuando hablábamos hace un momento de por qué el activo más importante de un país era su propiedad intelectual, nos referíamos a esto, a oro molido, a un billete de lotería que tiene por cobrar esta generación que viene empujando y este próximo gobierno. Cuando hablamos de Internet, ya es cosa del pasado. Hoy en día viene el Internet 2, las redes sociales. Ya se hablan de nuevos protocolos, que quien controla los medios de comunicación será quien controle el Internet. Quien controle el acceso a la cultura y a la información será quien controle Internet. Y evidentemente Internet y la telefonía irán muy de la mano. Cada vez son objetos más pequeños. Hay una convergencia, de hecho, entre las dos, casi es la misma cosa. Es correcto. Y entonces en el futuro, como mencionábamos, las nuevas generaciones no buscan tener un sentido de propiedad como lo tenemos nosotros, sino buscan tener acceso. Ya no es el tener un libro, sino el poder acceder a él. No es tener solamente un disco, sino poder acceder a él. Y entonces, en estos próximos 5 años, la telefonía será cada vez más IP, protocolo de Internet, la televisión, la radio. Evidentemente la información ya no se guardará en un disco duro, ya no se guardará en una memoria USB o en un CD. ¿Vamos a guardar todo en la nube? Todo se guardará en la nube. La nube va a ser el gran potencializador de la información y de la cultura en estos próximos 5 años.
Incluso dentro de 5 años veremos esta entrevista como cosa del pasado, del por qué nosotros incluso llegábamos a pensar que la información se guardara en un lugar propio, sino simplemente lo que queremos es tener acceso al mismo. Y esto también genera un gran problema, porque mientras nos manifestamos como convencidos de que el acceso a Internet debe de ser un derecho humano regulado en todas las constituciones, todo el mundo debe de tener acceso a Internet, también nos damos cuenta de que existen derechos en esos contenidos y que el acceso a Internet debe de ser legal. El respeto a los contenidos debe de ser legal. Nos está sucediendo algo similar a lo que pasó en el derecho romano con el derecho de la propiedad y de la circulación, el derecho de paso, que mientras tenían en su momento el derecho a caminar y a transitar, la libre circulación, pues no podían entrar en la propiedad de otro. Posteriormente la imprenta, que generó el acceso al conocimiento, pero si bien es cierto que todos debemos de tener acceso al conocimiento, no podemos, y no está justificado, ir a una librería y robarnos un libro, o por otro lado no podemos agarrar y robarnos un invento. Entonces, el gran desafío del próximo sexenio será precisamente que estas redes también tengan una regulación muy abierta, siempre con tintes de libertad, siempre con tintes de acceso a la cultura, siempre con el derecho a la privacidad bien protegido, el derecho a la privacidad de las personas, pero también con esa evaluación y esa valoración de que los contenidos son valiosos, son importantes y que solamente en la medida en que se respeten es que se seguirá desarrollando el ser humano y se seguirá desarrollando la tecnología. Doctor José Ramón Cardeno Shadi, ¿por qué es importante defender lo nuestro, lo que es de los mexicanos, precisamente en un momento en que la tecnología está abriendo tantos caminos? Bueno, México debe de mantener su identidad. En este momento y en estos próximos 5 años se está generando la nueva identidad en la cual el futuro recordará y reconocerá a México. Y también se está generando ese valor que tiene México y los mexicanos hacia el exterior. En la medida en que fomentemos la creatividad, se fomentará la economía, el empleo y la seguridad. Tenemos gente muy valiosa, tenemos jóvenes creativos muy valiosos que hoy en día están inventando, que están programando nuevos programas de cómputo y que están creando en ese espíritu sensible que tenemos todos los mexicanos y que le está generando al país una gran economía. Vale la pena que México defienda lo que es suyo. Doctor José Ramón Cardeno Shadi, gracias por invitarnos a que Muchas México gracias. defienda lo suyo, y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.